reiniciar la instrucción que produjo el fallo de página. Esto sí es algo que va a ser nuevo para nosotros. ¿Okay? Porque en el caché eso no era necesario. El caché devolvía siempre el dato, ¿no? En este caso, cuando se hace el load, el sistema operativo interviene, busca la tabla de páginas, hace lo que tiene que hacer. Hay fallo, se trae la página a memoria principal y vuelve a ejecutar el load. Ahora el load va a dar acierto. ¿Ok? De hecho hay un shortcut para eso, hay un atajo para eso, pero en la realidad lo que sucede es que se vuelve a hacer el load, y se vuelve a tomar el dato. Porque recuerden que muchos de estos pasos se realizan por programa. ¿Ok? No es como el caché que es por hardware. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosas hay de nuevo? Desde el punto de vista de la memoria virtual con respecto al caché. Por ejemplo, un algoritmo que llegó a ser útil, que es el algoritmo de reemplazo del reloj. Yo se los nombré en el caso del caché, pero el caché nunca se implementa con este algoritmo, pero este algoritmo sí ha sido implementado para memoria virtual. ¿En qué consiste el algoritmo del reloj? El algoritmo del reloj es parecido al LRU, es un algoritmo intermedio entre el LRU y FIFO. Es un FIFO pero no tan bruto, es una especie de LRU pero no tan inteligente. ¿Okay? ¿Por qué no tan inteligente? Porque las cosas típicamente que son más inteligentes son complejas de implementar. Tú quieres un compromiso entre esas dos cosas, quieres una cosa que tenga cierta inteligencia pero que a la vez sea fácil de implementar. Entonces, ¿en qué consiste el reloj? El reloj consiste en manejar los marcos de memoria física, la asignación de las páginas en los marcos con una estructura circular. ¿Okay? ¿Circular qué significa con respecto a la memoria? Que cuando yo termino al final de la memoria vuelvo a trabajar desde el principio. ¿Okay? Y donde el uso ya no es como el concepto del uso de una página en el marco, ya no es como en el LRU de qué tan frecuentemente se usó, sino si se usó o no se usó. Y por eso se usa solamente un bit, como el bit de uso. Cada página en un marco, entonces se usó. Por ejemplo, en estas dos páginas que están en el marco 4 y en el marco 5, que el bit esté en 0 significa que no se ha usado recientemente, pero digamos de manera, fíjense que no es muy informativa la cosa, ¿no? ¿Dónde está la información? En que la comprobación de si se usó o no se usó, es decir, la comprobación de ese bit es circular, tiene un sentido que no salta, ¿ok? De modo que las cosas que no se han usado, a lo mejor es porque no se han usado en la última vuelta del reloj. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Allá arriba está, por decirlo así, el algoritmo, ¿no? Hay un apuntador de reemplazo. ¿Ok? El apuntador de reemplazo está detenido siempre en el último marco que se reemplazó. ¿Ok? Y una vez que se necesita un reemplazo, él se va a mover en los marcos y va a buscar a alguien que tenga el bit en 0. ¿Ok? Va a buscar a alguien que tenga el bit en 0. Si no lo consigue porque todo el mundo tiene el bit en 1, él se va moviendo. Tú, tienes el bit en 1. Ok, no te reemplazo a ti, pero te pongo en 0. Es decir, si yo vuelvo a ti, si yo doy toda la vuelta, te voy a reemplazar. Entonces te pongo en 0 porque pasé por aquí. El siguiente lo veo en 1, ok, no te reemplazo, pero te pongo en 0. Y sigo así. En algún momento voy a conseguir a alguien en 0. En el peor caso, voy a dar la vuelta completa, ok, porque todo el mundo lo usa recientemente. Pero en algún momento yo voy a conseguir a alguien que tenga el bit en 0. Y ese es el que voy a reemplazar. Entonces fíjense que es un mecanismo de alguna manera fijo, ¿ok? Secuencial, no es tan inteligente, pero su implementación es bastante sencilla. Entonces, él se va a mover así y una vez que reemplace a alguien, se queda allí. ¿Va? Ok, tú tienes 0, te reemplazo. Sucede el reemplazo y lo pone en 1. Pone el bit en 1. ¿Ok? Ahora, y se queda allí, listo. Sigue los programas funcionando, sigue los procesos corriendo y
¿Y qué va a suceder con ese bit entonces? Que a medida que se vayan usando, si alguien usa, el programa va usando los marcos, los va poniendo en 1 a medida que el sistema lo va a irle poniendo el bit en 1 a todo. 1, 1, 1. Es decir, imagínense que yo estoy aquí y no quiero reemplazar a nadie. Y el programa hace una referencia aquí. Si el programa hace una referencia aquí, va a colocar este bit en 1. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a consistir el mecanismo? En que vas a tener un bit que a medida que se van haciendo las referencias por programa, se van a ir tratando de poner en 1, porque a medida que se van usando, y quien las va a ir poniendo en 0 es el apuntador del reloj cada vez que se va buscando un reemplazo. ¿Ok? Entonces es un algoritmo bien sencillo, no muy poderoso, pero muy rápido. ¿Ok? Esto que está aquí, de hecho, es un ejemplo de lo que sucedería a la hora de un reemplazo. El apuntador está aquí, esto fue el último que se reemplazó, y entonces al tratar de hacer un reemplazo, él se va a mover por aquí, no va a reemplazar a este, lo pone en 0, no va a reemplazar a este, lo pone en 0, y cuando llega aquí, lo consiguió en 0, ¿cierto? Lo consiguió en 0. Lo reemplazó, fíjense que ya la página no es la misma, ¿no? La página 556, ahora la tiene la 727, la reemplazó, lo puso en 1 y listo. Y quedó allí. Cuando se vuelva a necesitar reemplazar a alguien, va a suceder otra vez. Él se va a empezar a mover y va a tratar de conseguir algo. Si esta página no se usa, si el programa no usa esta página en este marco, si este marco no se usa antes de que suceda un nuevo reemplazo, va a ser reemplazada de inmediato. Esto que está aquí es una comparación de varios algoritmos. Lo que se llama el algoritmo óptimo es la referencia que uno utiliza para comparar los otros algoritmos. El óptimo es suponiendo que nosotros sabemos qué referencias vienen en el futuro. Es mentira que eso se sabe, ¿no? Se puede estimar, pero realmente no se sabe. Entonces, bueno, en el caso óptimo, los reemplazos sucederían así en un mecanismo que tiene 3 marcos de página y los accesos se hacen así. Aquí se hace un acceso a la página 2, hay fallo y entra aquí. ¿Okay? Se hace un acceso aquí a la página 3, la página 3 entra aquí. O sea, se vuelve a hacer un acceso a la página 2 y entonces hay un acierto, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Hay un acceso a la página 2 aquí, hay un acierto, hay un acceso a la página 1 aquí y entonces ella entra. ¿Okay? Aquí hay un acceso a la 5 y aquí viene un reemplazo. ¿Okay? Desde el punto de vista del óptimo, se reemplaza 1, pero porque se sabe qué es lo que viene después, se conocen los accesos posteriores. Ahora, si uno aplica esos mismos accesos y utiliza el RU, el resultado es este, con un número de reemplazos de 4. Si uno utiliza FIFO, se dan cuenta que FIFO funciona mucho peor que el RU, ¿no? Se dan cuenta de que FIFO es fácil ver aquí que va a haber más reemplazos con el algoritmo FIFO que con el RU. Y si quieren podemos hacer un análisis del RU aquí sencillito, dado que en la parte de caché, tal vez solamente en el laboratorio fue que lo hicieron, si es que lo hicieron. Fíjense, evidentemente mientras se llenan los marcos todo sucede igual, ¿verdad? Aquí viene un acceso al 5. ¿A quién hay que reemplazar? Según el RU. Al menos recuerden que el RU es reemplazar al menos recientemente usado. ¿Quién fue el menos recientemente usado?